Buenas, ¿qué tal? Continuando con las charlas de semiología, vamos a ver ahora la primera parte del examen físico general. El examen físico general justamente es una revisión integral de la salud del paciente que incluye fundamentalmente, dentro de los tiempos semiológicos, la inspección. Los 4 tiempos, como ustedes conocen: inspección, palpación, percusión y ocultación. Bueno, aquí vamos a priorizar la inspección y buscamos evaluar justamente la salud general del paciente. ¿Cuál es la impresión que nos genera ante la observación? Estas son las circunstancias que vamos a valorar en el examen físico general: estado de conciencia, temperatura, fase, actitud, marcha, hábito corporal, estado de nutrición e hidratación, crecimiento y desarrollo en los niños. Vamos en esta primera parte a ver las 3 primeras. El estado de conciencia es el pleno conocimiento que tiene el paciente de sí mismo y del medio que lo rodea. Cuando hablamos de sí mismo, la capacidad de responder a estímulos internos, por ejemplo, dolor, ¿sí? Prurito, cualquier sensación, y estímulos externos como por ejemplo sonidos o cualquier estimulación. Un paciente pleno en su conciencia puede responder a ambas circunstancias. La conciencia tiene 2 grandes partes que se relacionan en lo fisiológico y en lo anatómico: la perceptividad o contenido de conciencia, que implica funciones mentales superiores y está a cargo de estructuras córtico-subcorticales, y la reactividad, que es la capacidad de despertar en el sueño, a cargo del sistema reticular activador ascendente. El contenido de la conciencia, como recién dijimos, implica la suma de todas las funciones cognitivas: emociones, sensaciones, pensamiento, conocimiento, memoria, habla, lenguaje, y está a cargo de corteza y hemisferios. La reactividad es la capacidad de mantenerse despierto o, si está dormido, de poder despertar en el sueño, es decir, interviene en la apertura ocular. Vamos ahora, una vez que ya entendimos qué es la conciencia, a ver lo que se llaman alteraciones parciales de la conciencia. La conciencia tiene 2 grandes alteraciones: las parciales y la global, que es el coma. Esta clasificación de alteraciones parciales, obnubilación, confusión, delirio y estupor, ha generado muchas dudas, porque tiene mucha variación entre explorador y explorador, y hoy prácticamente no lo usamos. Aún así, vamos a repasarla brevemente. La obnubilación es la alteración de las funciones mentales superiores, sobre todo la atención. El paciente parece desatento, ¿sí? Y la sensopercepción, es decir, no le importan demasiado los estímulos externos. La confusión: ya hay alteraciones de las funciones mentales superiores, sobre todo la asociación de ideas. Este paciente parece no comprender las cosas. El delirio es un estado de excitación, ¿sí?, psicomotriz. Incluso puede haber alucinaciones y hay un desconocimiento o mala interpretación del mundo externo. El estupor, ¿sí?, es la alteración parcial de la conciencia, pero con reactividad conservada. Es decir, el paciente está dormido, pero si lo estimulo logra abrir los ojos. Cuando la estimulación cesa, el paciente vuelve a dormirse. El coma es la alteración global de la conciencia. Es un estado de inconsciencia, sin contenido, sin reactividad. El paciente permanece con los ojos cerrados y, sin importar el estímulo que se aplique, continúa con los ojos cerrados. La apertura ocular implica salida del estado de coma.
Entonces, a modo de repaso, podemos ver que hay alteraciones parciales de la conciencia, obnubilado, ¿sí? Está desatento, confuso, no puede asociar ideas, estuporoso, es decir, está dormido, lo estimulo, abre los ojos y vuelve a dormirse, y el delirium, que lo que genera es una excitación psicomotriz y una alteración de la vivencia del mundo externo. El coma es el verdadero estado de inconsciencia, ojos cerrados, sin respuesta a estímulos externos o internos. Hoy, para evitar diferencias en interpretación en un explorador y en otro, utilizamos, en vez de esta evaluación de estados de conciencia parcial y global, el score de Glasgow, que va a tener en cuenta, ¿sí?, la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta motora. Para evaluar el score de Glasgow se genera primero un estímulo suave. Se le pide al paciente, se le da una orden, abra los ojos. Si el paciente no obedece, se lo toca suavemente mientras se repite, abre los ojos. Y si el paciente no genera ninguna acción, se puede generar un estímulo doloroso, un estímulo nociceptivo. El mejor puntaje es 15 sobre 15 y eso es un paciente totalmente lúcido. El peor puntaje es 3 sobre 15. Eso es un paciente en un coma profundo, ¿sí? 8. Cualquier cosa menor a 8 implica coma de diferente profundidad. Entre 9 y 14 son los que conocemos como estados parciales de alteración de la conciencia. Pero usando el score de Glasgow, lo que logramos es que no haya diferencia entre explorador. Es la escala que usamos hoy en día. Entonces, mejor respuesta ocular, abre espontáneamente, abre al pedido, abre al dolor o no abre los ojos. Mejor respuesta verbal, conversa y está orientado, está confuso pero usa frases con palabras pero que no tienen contexto, usa solo palabras aisladas, sonidos sin sentido o no genera ningún sonido. La respuesta motora obedece orden, localiza el dolor, implica que moviliza solo el área estimulada, retira el dolor, implica que contrae todo un hemicuerpo, y tenemos flexión anormal o rigidez de decorticación, extensión anormal o rigidez de descerebración o falta de respuesta. Como dijimos, 15 sobre 15 es una valoración totalmente normal. Cualquier score menor a 8 es coma y 3 sobre 15 es un coma profundo. Los intermedios entre 9 y 14 son alteraciones parciales de la conciencia. El estímulo nociceptivo para valorar el score de Glasgow debe realizarse en un lugar del cuerpo donde, primero, no se genere daño y segundo, tenga alta representación cortical. El lugar ideal, el pulgar, tiene una gran representación cortical en la corteza somatosensitiva primaria y no voy a generar dolor. Puede hacerse también para valorar muerte bajo criterios neurológicos por encima del agujero occipital, apretando los arcos supraciliares. Los viejos semiólogos generaban pellizco de un pezón o compresión de testículo. Evitemos estas maniobras, han caído en desuso. Entonces, un estímulo nociceptivo comprimiendo el pulgar. Y voy a ver la respuesta ocular, verbal y motora. Este es un paciente con rigidez en flexión anormal o de decorticación, flexión y pronación de brazos, extensión y rotación interna de miembros inferiores, y este paciente tiene una extensión anormal o rigidez de descerebración con pronación y extensión de miembros superiores y extensión y rotación interna de los inferiores. Hay múltiples escalas. La escala Ford para conciencia también valora respuesta ocular, motora, reflejos del tronco y respiración. Está diseñada para pacientes
bajo ventilación mecánica. Si bien no la vamos a desarrollar ahora en semiología, si la quieren ver, la pueden buscar. Y podemos comparar, ¿sí?, la escala de Glasgow con la escala Ford. Como ven, la escala Ford contempla ventilación mecánica. También usa reflejos del tronco, respuesta motora y respuesta ocular. Es un score muy interesante y muy útil. Vamos a valorar ahora temperatura. La temperatura básicamente es el aumento de la temperatura corporal. Se puede expresar a nivel del organismo en piel y mucosas. Vamos a usar el termómetro, es el mejor método para medir la temperatura. Se puede usar en método manual, pero es menos exacto. Hay varios tipos de termómetros. El termómetro de mercurio ha caído en desuso por considerarse peligroso, sobre todo en niños. Usamos hoy los digitales o los termómetros con infrarrojo para oído. Vamos a ver la técnica, la ubicación, los valores y las alteraciones. El termómetro digital se puede poner en la axila. Hay que mantenerlo ahí entre 2 y 3 minutos. Se puede poner en la cavidad oral, en el recto o en el oído. En la boca, la temperatura que se considera normal es hasta 37,3 grados. Por encima de eso es febrícula y más allá fiebre. En la axila, 37 grados y en el recto, 37,6. Vamos a decir, los humanos son homeotermos, es decir, la temperatura oscila entre 36,5 y 37,5, no mucho más de esto. No hay grandes variaciones de temperatura. Por debajo de 36 grados ya empezamos a pensar en hipotermia, ¿sí? Por encima de 37,1 febrícula y por encima de 38 fiebre. Hay que tener en cuenta que diferentes circunstancias, como el paciente internado o el paciente en cuidados críticos, estos valores pueden tener algunos cambios. Vamos a ver facies, el estudio de la fascia. Es el estudio de la expresión fisionómica, color y morfología del rostro de una persona, y vamos a llamarla compuesta si no encontramos ninguna alteración, o descompuesta si alguno de estos elementos se encuentra alterado. Expresión fisionómica, coloración y configuración, como dijimos, son los elementos a tener en cuenta. La expresión fisionómica depende del diferente grado de contracción, tono o relajación de los músculos faciales, lo que expresan los ojos y la mirada. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto de expresión fisionómica, ¿sí? Una fase normal, compuesta, se muestra atenta y tranquila. Después tenemos la fase reconcentrada, no es necesariamente anormal, donde tiene una mirada fija, penetrante y expresa preocupación. La fase inexpresiva, ¿sí?, muestra indiferencia y pareciera tener sueño. También puede verse en pacientes que pueden padecer alguna enfermedad como Parkinson. La fase ansiosa, una mirada inquisidora y parece angustiada. La fase dolorosa, no hace falta que les expliquen todas estas fases, solo de observar al paciente uno puede darse cuenta. Parece triste, ansioso y expresa sufrimiento. Vamos a ver ahora algunas fases con alteración de su coloración, que tendrá que ver con el número y volumen de vasos capilares en la piel, con las pigmentaciones cutáneas que puede haber en la circulación, como bilirrubina, hemoglobina reducida, etc., y el tipo de piel en términos raciales. Fase rubicunda. Una de las más frecuentes es la rubicundez púdica, la vergüenza. ¿Sí? La fase de Filatou en escarlatina. ¿Sí? El lupus, que da un eritema en alas de mariposa en la cara, sobre todo si estos pacientes se exponen al sol. Y el chapelón malar o la neumonía, donde en pacientes, sobre todo niños, que están padeciendo una neumonía, se puede ver una rubicundez uni o bilateral
se llama chapelón malar o signo de la cachetada. Suele ser unilateral del lado de la neumonía, puede también ser bilateral. Aquí tenemos también otra paciente con un chapelón malar. Facies pálida, la más común es por frío, ¿sí? Hipertensión arterial maligna que genera vasoconstricción periférica, la anemia severa se puede ver en piel y mucosas, ¿sí? Y la insuficiencia renal genera una palidez terrosa, como si la piel pareciera sucia. La fase azulada tenemos la cianosis, tanto central como periférica, ¿sí? Y algunas enfermedades genéticas como la argiria, que son pseudocianosis, porque aquí no hay hemoglobina reducida. Fases amarillas, la ictericia, que se puede ver en piel y mucosas, la pseudoictericia por exceso de consumo de carotenos, ya sea en forma de alimentos o en forma de comprimidos, pero se puede diferenciar fácilmente una ictericia de una pseudoictericia. Facies de coloración negra, la racial por supuesto, ¿sí? El Addison que da una melanodermia, ¿sí? Con aumento de la hormona melanocito estimulante que va a generar oscurecimiento tanto de piel y mucosas, ¿sí? Y la hemocromatosis que también puede dar lo que llamamos una diabetes bronceada, da aumento de la coloración con hiperglucemia. Vamos a ver otras fases que pueden tener diferentes colores, ¿sí? Como por ejemplo la fase tricómica o en bandera francesa, que se da, ¿sí? En las patologías de la válvula mitral, donde se puede ver cianosis en labio, rubicundez en las mejillas y una palidez de fondo, ¿sí? Ahí está la fase tricrómica o en bandera francesa. Si esta enfermedad progresa con los años, puede agregar un cuarto color que es la ictericia, agrega un color amarillento. Los ojos en mapache, esto se da por fractura de base de cráneo, ojos en raccoon, ¿sí? La fase caquéctica, donde hay pérdida de la bola adiposa de Bichat y parece una fase envejecida, ¿sí? Y la configuración, que era el tercer elemento, dependía del espesor de la dermis y celular subcutáneo, del tono y la contracción de los músculos faciales y el volumen y las características de la fase ósea. Tenemos la acromegalia o fase en mascarón con aumento de la nariz, del pabellón auricular, de la mandíbula, ¿sí? Con macroglosia. La fase hipotiroidea, ¿sí? Que tiene una mirada como somnolienta o cansada. La fase cushingoide o en luna llena, ¿sí? Cara redonda, con cuello en jiba de búfalo. La fase hipertiroidea o atenta, pacientes delgados, con bocio y con una mirada muy atenta y eventualmente exoftalmo. En la lepra, la fase leonina con alteración de la nariz y decolación o pérdida de las cejas. En la escleroderma, la fase de ave sin arrugas, cara afinada con microstomía, boca pequeña, imposibilidad de abrir la boca. Fases asimétricas en las parálisis faciales. La parkinsoniana, también le llaman fase en jugador de póker porque es inexpresiva. La fase miasténica o de astrónomo, al paciente por debilidad muscular los párpados empiezan a caer, entonces como los párpados caen el paciente eleva la cabeza para poder mirar como si mirara al cielo, por eso le llaman fase de astrónomo. La risa sardónica se da en el tétanos o en la tetania, ¿sí? Donde hay trismus, ¿sí? El paciente no puede abrir la boca y contrae tanto los maceteros como los buchinadores y pareciera reírse, ¿sí?
Tenemos la fase hipocrática, que es la fase agónica a fin de vida, que demuestra sufrimiento. El síndrome de Claude Bernard Horner, o síndrome de Horner, si lo quieren decir, es una enfermedad neurológica con alteración del simpático cervical, donde se va a ver, ¿sí?, tosis palpebral, miosis y falta de sudoración en una hemicara. Es bastante frecuente de ver en algunos daños neurológicos. Y como para hacer un resumen y terminar, recuerden, vamos a evaluar expresión fisonómica, color y configuración del rostro. Con uno de estos que esté alterado, ya la fase se encuentra descompuesta. Para recordar algunas fases, la fase compuesta es tranquila y atenta. La reconcentrada tiene una mirada penetrante y parece preocupada. La inexpresiva, indiferente y puede parecer que está con sueño. La ansiosa tiene una mirada inquisidora y parece angustiada. La dolorosa estará triste, ansiosa y expresa sufrimiento. Fases por alteración de la coloración, fases rubicundas. La púdica, la escarlatina, el chapelón malar o signo de la cachetada, la lúpica o el eritema en alas de mariposa. Fases pálidas, por frío, por hipertensión, por anemia o la insuficiencia renal crónica. Fases azules, la cianosis, la argiria. Fases amarillas, ictericia o cualquier razón de pseudoictericia. Fases negras, racial, el anison por la melanodermia o la hemocromatosis, y algunas otras fases como la fase tricrómica o mitral, cianosis en labios, rubicundez malar, palidez de fondo, y dijimos que eventualmente se podría sumar ictericia, ¿sí?, las fases, ¿sí?, con fractura de base de cráneo u ojos de mapache. Y algunas alteraciones de la configuración, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, esta parecía somnolienta, la hipertiroidismo atenta, la acromegalia o fase en mascarón, la fase cushingoide o fase en luna llena, con el cuello en jiba de búfalo, piel fina, rubicunda e hirsutismo, aumento de vello en la mujer, la fase leonina de la lepra, engrosamiento de la piel, pérdida o decolación de las cejas, nariz hundida, fase de ave o esclerodermia con microstomía y afinada, la de la parálisis facial con asimetría, la del Parkinson sin expresión o de jugador de póker, la de la tetania o la de risa sardónica, miastenia, la del astrónomo, la hipocrática o fase agónica a fin de vida, el síndrome de Horner, y la fase adenoidea son los pacientes que tienen grandes adenoides y son respiradores bucales. Muchas gracias.